Damos gracias a Dios por este momento precioso que estamos viviendo como iglesia, como pueblo de Dios. Agradecidos a Él porque Él está en medio nuestro, visitando todo, mirando nuestras almas, nuestros pensamientos, trayendo bendición, vida eterna. Vamos a ir a la palabra de Dios, la palabra que es viva y eficaz, cortante como espada de los filos, que penetra y discierne toda intención del corazón, aún hasta los tuétanos, dice la palabra. Y de nuestra vida no se salva nada. Dios corta todo lo que no le agrada de nosotros, de la cabeza que nos trata de los pies. No hay cosa que para Él, si está en nuestra vida y no le sirve, corta, desarraiga, arranca para que podamos ser dignos de estar delante de su presencia. Amén. Gloria al Señor. Hay una palabra preciosa en Nehemías, capítulo 13. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 13 habla de las reformas que hizo Nehemías allí en el templo de Dios en Jerusalén. Nehemías fue un hombre que nació en cautividad allí en Babilonia, pero fue muy instruido por sus padres en amar a Jerusalén, la ciudad santa del pueblo de Dios. Los padres hicieron una obra maravillosa en Nehemías, tremendamente maravillosa, como cada uno de nosotros como padres debemos hacer en nuestros hijos. Y Nehemías, aun cuando no conoció a Jerusalén y estaba como copero del rey allí en Babilonia, cuando le trae la noticia de que los muros de Jerusalén estaban destruidos, las puertas de Jerusalén estaban quemadas, él sintió un tremendo dolor en el corazón y pidió ir al rey, que en ese momento estaba sirviendo en Babilonia, pidió ir a Jerusalén para reconstrucción de las murallas de Jerusalén y de los portones de las murallas. Hasta el punto que Dios le concedió esa petición porque obró también en el rey en aquel tiempo, ¿sí? Artajerjes, y él fue a Jerusalén, reconstruyó los muros de Jerusalén, en las puertas de Jerusalén totalmente, ¿sí? También puso en los levitas en el lugar que correspondía y los cantores también. Un gran trabajo hizo, y cuando estableció todo eso volvió a Babilonia, volvió a Persia, ahí donde estaba Artajerjes, que estaba sirviendo. Ahora bien, luego él regresa, no sé cuánto tiempo habrá estado allí, regresa a Jerusalén y se encuentra con esto que yo voy a leer ahora de la palabra de Dios. Dice así, a partir del verso 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey.
Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anam, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Luego de esto, Nehemías hace una oración a Jehová que dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borre mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos tu bendición, Señor, como iglesia, como pueblo, como nación, como discípulos tuyos, como hijos tuyos, como heredero de tu gracia, como coherederos con Cristo Jesús. Señor, rogamos tu bendición, Señor, en esta hora, que por tu Espíritu Santo, Señor, cale profundamente en nuestro ser, de la cabeza hasta la planta de los pies, trayendo, Señor, inteligencia y sabiduría, Padre de los cielos, redención y vida eterna, Señor, para nosotros y para aquellos que nos están viendo, Señor, en el nombre de Jesús. Para aquellos que necesitan salvación y vida eterna, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, rogamos, Señor, que tú les alcance, como has hecho con nosotros, como nos has alcanzado a nosotros, Padre, en el poder de tu Espíritu Santo, en tu nombre, en el nombre precioso de Jesucristo. Rogamos también esa bendición para ellos, Padre. Te lo suplicamos por Jesucristo. Amén y amén. Aquí se está hablando de Eliasib. De Eliasib, es un sacerdote que estaba a cargo del templo, de la casa de Dios. Estaba siendo jefe, ¿sí? Pero había emparentado con Tobías, ¿sí? Y Tobías era una persona mala. Y Tobías era una persona que había, junto con Sanbalat, con el árabe, quería obstaculizar la construcción de los muros de Jerusalén. No quería que se restauraran los muros de Jerusalén. No quería que volviera a ser la Jerusalén de antaño. Ellos no querían. Ellos eran árabes y estaban allí, Señor, ocupando un lugar que no le correspondía. Dice así el versículo 2:10 de Nehemías: pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías, el siervo amorita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Este es Tobías, junto con Sanbalat el horonita. Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien a los hijos de Israel. No les gustó que Nehemías viniera para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y dice el 19: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Está hablando Nehemías. Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey?
estaba diciendo que estaban haciendo las cosas fuera del orden, mientras que Nehemías había pedido una total autorización al rey para la reconstrucción del templo. Ellos se oponían a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice que este sacerdote Eliasib había emparentado, ¿sí?, con una familia con Tobías, perdón, estoy medio con los nombres. Como un gesto de consideración, Eliasib, este sacerdote del templo, remodeló y decoró una gran habitación en el área del templo como un apartamento para Tobías, a que se negaba a que se reconstruyeran los muros de Jerusalén. Pero esto lo hizo cuando Nehemías no estaba en Jerusalén. Cuando vuelve Nehemías y ve todo esto, ve esa profanación del templo, ardió con justa indignación y echó fuera todas las pertenencias de Tobías y los lujosos muebles que Eliasib había puesto allí para él. Nehemías estaba realmente afligido de lo que había pasado en ese tiempo que él no estaba. De esta profanación de la casa de Dios. Era una afrenta para él, una afrenta a la santidad de Dios para él. Es una afrenta a la santidad de Dios para Nehemías. Y yo creo, sinceramente, que debe ser así aún para todos nosotros hoy, en la actualidad. ¿Sí? Porque no debemos dar cabida a las actividades que no fomentan el reino de Dios. Pero fíjense ustedes lo que pasó. Dice la palabra que los levitas y los cantores se habían ido, porque ya no eran alimentados como normalmente se hacía en ese tiempo, que los levitas y los cantores eran alimentados con todos los diezmos y ofrendas de los que venían a la casa de Dios. Cuando se fue Nehemías, pasó todo esto. Consecuentemente, habían huido cada uno a su casa. Porque dice, bueno, si acá no me dan de comer, me voy, decían los levitas y los cantores de la casa de Dios. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Nehemías dice que los reunió y los puso en sus puestos, a los levitas y a los cantores. Nehemías restauró la plena adoración en el templo. La plena adoración en el templo, con levitas y cantores. Y podemos decir lo siguiente: al haber restauración en la iglesia, el resultado es obvio, dado que la fidelidad de Dios se muestra en forma inmediata, trayendo ricas bendiciones. Amén. Eso es notable, notable. En la congregación de los santos, la llave para que el Señor alcance bendiciones, una real y verdadera adoración y alabanza, debe hacerse con entendimiento y sabiduría. Debe haber entendimiento y sabiduría. Debe haber entendimiento y sabiduría. Y voy a ir a Primera de Crónicas. Me encantan estos pasajes porque nos enseñan tantas cosas. Primera de Crónicas, capítulo 15, ¿sí? Dice la palabra de Dios, cuando David
trae el arca a Jerusalén, el 1 de Crónicas 15, 16 dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y más adelante dice el 22, y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, vaya, porque era entendido en ello. 22, Primera Crónica 16 y 22. Y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Y voy a leer el capítulo 25, donde habla de la distribución de músicos y cantores. Y dice la palabra, capítulo 25 de Crónicas, voy a leer algo más. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. David apartó, ¿sí?, a determinadas personas. Y me voy al versículo 4 del 25 de Crónicas 4, dice: de los hijos de Emán, y habla y nombra los hijos: Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Becasa, Maloti, Jotir y Maciot. Estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre. ¿Bajo la dirección de quién? De su padre. En la música. En la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Los jefes eran Asaf, Jedutún y Emán. Estaban por disposición del rey. Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. 288. Y echaron fuertes para salir por turnos, entrando el pequeño con el grande. Lo mismo el maestro que el discípulo. ¡Wow! Si no nos enseña esto, Dios, si no nos enseña esto, ¿cómo debemos alabar y cómo debemos adorar al Cristo de la gloria? Si no nos enseña esto, ¿cómo debemos ir a la presencia de Dios en alabanza, en adoración? Gloria al Señor. Debemos conocer a Dios en primer lugar. ¿Quién es? Su poder, su gracia, su amor, su misericordia, sus atributos, su soberanía.
Debemos alabar y adorar con alegría y sencillez de corazón, no para enardecer a la multitud, ni para enamorar a la congregación, ni para nuestra gloria tampoco. Todo es en Él, por Él y para Él, y Él es en todo y sobre todo. Él tiene que gozar de la alabanza y de la alegría y de la gloria nuestra. Él es el que tiene que gozar. Yo no tengo por qué cantar para que se enardezca la multitud. Yo no voy a cantar para que se enamore la multitud de los cantores, del equipo de música. No, yo tengo que enamorar al Cristo de la gloria. Tengo que llegar a Él tengo que llegar. Lo que me rodea no me interesa, me interesa solamente Él y nada más que Él. Esta es la razón por la que Nehemías restauró en primer lugar los levitas y los cantores. Porque después la gente comenzó a diezmar y ofrendar y a traer todo lo que habían dejado de traer. Y comenzó de vuelta a funcionar la casa del Señor como debía ser. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero voy a tratar ahora el tema de la ocupación de Tobías en las cámaras del templo de Dios. El verdadero líder de la congregación, llámese pastor, apóstol, diácono o anciano, debe proteger con diligencia las ovejas del ataque de sus enemigos. El apóstol Pablo da cuenta que en el futuro de la iglesia, Satanás levantará falsos maestros dentro de las congregaciones e infiltrará el rebaño de Dios desde afuera con impostores que se adhieren a doctrinas que no son bíblicas. Comenzarán a enseñar cosas que a ellos les parecen correctas fuera de las palabras de Dios. Conceptos mundanos, ideas paganas y humanistas, las cuales destruirán la fe bíblica del pueblo de Dios. Es por ello que hoy pulula por el mundo tantas sectas que dicen ser cristianos, que dicen. Pablo los llama lobos rapaces, los cuales significa que son fuertes, difíciles de dominar, voraces y peligrosos. Tales personas alejarán a las personas, valga la redundancia, de las enseñanzas de Cristo y las atraerán a sí mismo y a su evangelio tergiversado. A veces conozco gente que dice ser cristianas y que han ido a diferentes congregaciones. Dice, bueno, sí, la verdad que se predica tal cosa, pero el hecho de predicar tal cosa no le sirve a la persona, porque la persona tiene que ser redarguida de pecado, justicia y juicio. La persona que escucha, la persona que ve, la persona que está en la congregación de los santos, la que no ha sido todavía convertida, no ha sido tocado por el Cristo de la gloria, tiene que ser redarguida de pecado, de justicia y de juicio. Conocer a Dios,
confrontarse con el Cristo de la gloria en la cruz y ver lo que yo soy y lo que Él es. Y porque Él murió allí y yo estoy aquí. Y lo que yo necesito es Él. Él que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Yo lo necesito a Él. Porque la porción de espíritu que trae a mi vida me alcanza para vivir una vida conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos. Dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 20, dice así el apóstol Pablo cuando se despide de Éfeso en Mileto: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo advertía a la iglesia de Éfeso de todas estas cosas. La urgente petición de Pablo impone una solemne obligación a todos los dirigentes de las iglesias para que protejan la membresía. ¿Es correcto? O la iglesia, o los que habitan la iglesia, y se opongan a todos los que tergiversan la revelación fundamental de la fe en el Nuevo Testamento, cuyo arraigo se encuentra en el fundamento doctrinal establecido por los apóstoles de Jesucristo, cuya piedra angular es el mismo Cristo. Si no está basada en esa doctrina, la computadora de Dios dice error. Los dirigentes y líderes de la Iglesia del Señor hacen bien en recordar que Jesús los ha hecho responsables de la sangre de todas las personas bajo su cuidado. Bajo su cuidado. Vuelvo a Hechos 20. Por tanto, yo os protesto, dice Pablo en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Eso es lo que decía Pablo. Ezequiel, capítulo 3, dice lo siguiente: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere
yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestare para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Ya Ezequiel estaba advirtiendo la conducta que debíamos tomar con respecto a todas estas cosas que acontecen en la iglesia de los santos, la iglesia de la congregación de Dios. Es muy importante que quienes tienen la responsabilidad de la dirección de la iglesia ejerzan disciplina con respecto a los asuntos teológicos, doctrinales y morales. Debe haber un ejercicio de respeto a los asuntos teológicos, doctrinales y morales. No puede ni debe haber debilidad en ello. No puede ni debe haber debilidad en ello. La pureza de la doctrina y de la vida y la adhesión a la infalibilidad de la Escritura deben protegerse con cuidado. En las universidades cristianas, los institutos bíblicos, los seminarios, las editoriales y todas las estructuras administrativas de la iglesia. El pueblo de Dios dice amén. Gloria al Señor. Le voy a mi amigo Pablo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y voy a ver a 2 Timoteo. 2 Timoteo, Pablo, le hablas a Timoteo, ese siervo precioso que él trató tantos años. 2 Timoteo, capítulo 1. Dice, versículo 3, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese es el consejo de Pablo a Timoteo. Y es un consejo que le viene muy bien a la iglesia, a la congregación. Qué bueno es que Nehemías, este hombre precioso de Dios, tuvo ese celo santo por las cosas de Dios. Ese mismo celo santo que nosotros debemos tener por las cosas de Dios. La corrección de Nehemías muestra un fervor por Dios que es similar al de Cristo cuando usó un látigo para echar a los cambistas del templo en Jerusalén. ¿Sí? En el Evangelio de Juan encontramos eso, en el capítulo 2, para que no haya. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén
Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Comerciando. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y muchas veces, conozco de que hacen de la casa de Dios casa de mercado. Me consta. Debe haberse los santos en la iglesia, en la congregación de los santos de Dios. Pero me gustó lo que hizo Nehemías en primer lugar. Restauró los levitas y los cantores. La adoración a Dios es tan imprescindible en estos tiempos donde hay tanta música, tantas cosas por ahí dando vuelta, que miramos la televisión y escuchamos por ahí, y quizás nuestra mente se llega a lo que estamos oyendo. Quizás nos deleitamos por lo que estamos oyendo, por el ritmo, quizás, pero no por la letra, porque en definitiva sabemos lo que dicen las letras de las canciones mundanas. Pero Dios quiere que nosotros, como hijos suyos, como pueblo y como nación, adoremos su nombre. Porque hay una porción de Él en nosotros, la porción del Espíritu Santo, la zarra del Espíritu Santo. Esa zarra del Espíritu Santo es la porción del poder del Espíritu Santo en nosotros, para que ya no haya nada en este mundo que nos importe, no haya nada en este mundo mundano que nos importe. No haya nada, pero nada de los mundanos de este mundo que nos importe, que nos llame la atención, para que podamos alabarle, bendecirle, honrarle, ya sea aquí. No queremos venir aquí para adorar, para elevar una canción. En casa, cuando las amas de casa están haciendo la comida, o lavando, o planchando, pueden elevar una canción al Señor, que se acuerde. Nosotros los hombres, en cualquier lugar, manejando el auto, hasta que no troquemos, por supuesto, manejando el auto, yendo y viniendo, haciendo cosas, podemos elevar la canción. Me encanta a mí a veces ir en el auto y hablar en lengua, porque el Espíritu Santo de Dios toma mi vida. Me pienso en Él, y el poder del Espíritu Santo viene y toma mi vida. Y hay una comunión, una común unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y no es que no sea perfecto, no lo digo por eso. Lo digo justamente porque la palabra de Dios quiere que seamos así. La palabra de Dios es lo que nos redarguye de pecado, justicia y juicio. Es ella, y solamente ella, y nada más que ella, a quien debemos prestarle atención, por así decirlo. Leerla,
estudiarla, memorizarla, centrarla en nuestro corazón y vivirla por sobre todas las cosas. Porque la palabra de Dios dice que estos cantores pues fueron puestos allí porque eran entendidos. Y cuando hablamos de una persona entendida, encontramos que esa persona entiende a quién está alabando, a quién está adorando, para qué está alabando, para qué está adorando. ¿Cuál es lo que lo motiva a esta persona para alabar y adorar al Señor? Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Es Alfa y Omega, es principio y fin. Han entendido que Él es el creador del universo y que en Él vivimos, somos y nos movemos. Solamente en Él y nada más que en Él. Vivimos, somos y nos movemos. Solamente en Cristo. Solamente en Él.